La mañana del jueves 2 de marzo de este 2023, el auto de Alejandro Mondragón, director editorial del grupo editorial Status en Puebla, fue vandalizado por un par de sujetos durante 27 minutos, aprovechando que el periodista se encontraba transmitiendo el noticiero al portador. Llama la atención, de acuerdo con los videos, que uno de ellos toma foto al vehículo, manda la imagen porque se ve perfectamente cómo le manda la imagen a alguien y luego le llama por teléfono para confirmar si es el vehículo. Se trata de una acción que a alguien o no le gustó lo que publiqué en las últimas 3 semanas o sabe que tengo información y no quiere que la publique. Así que aprovecharemos este hecho para abordar el tema de las agresiones a periodistas, comunicadores, personas que para el desarrollo de su trabajo es un asunto fundamental el ejercicio diario de la libertad de expresión. Y lo haremos con números. Hablemos con números. He sido periodista estos 21 años y nunca antes lo he sufrido y gozado con tanta intensidad ni con tantos peligros. En Culiacán, Sinaloa, México, es un peligro estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno. Uno debe cuidarse de todo y de todos y no parece haber opciones ni salvación y muchas veces no hay a quien acudir. Los datos más recientes sobre la agresión contra la prensa en México corresponden al primer semestre de 2022 y son de artículo 19. Esta organización documentó 331 agresiones, es decir, que en promedio cada 14 horas agrede a un periodista o medio de comunicación en el país. Ciudad de México con 49 casos, Yucatán y Michoacán con 30 cada una, además de Tamaulipas con 21. Chiapas 20 y Guerrero y Veracruz con 17 casos cada una, resultaron las 5 entidades con más agresiones. Abajo quedó Puebla, en sexto sitio con 16 casos. Pero en este país, los periodistas siguen cayendo como moscas. México es un país de la impunidad y de la simulación. Gregorio fue el último y ya no queremos seguir enterrando a más compañeros. Y a todo esto, ¿quién agrede más a los periodistas? Los datos apuntan al Estado, pues de los 331 casos, el 39% recayó en él y se dividieron en 3 entes. Primero que nada, los funcionarios públicos, después las fuerzas de seguridad civiles y en un lejano tercer sitio, las Fuerzas Armadas. Pero el reporte especifica que el nivel de gobierno que más agrede es el estatal, puesto que figuraron en casi la mitad de los hechos, 48%. Le siguió el municipal en 34% y finalmente el federal, 18%. Después del Estado están los particulares que representaron el 20% de los casos. Después, con el 9%, los grupos del crimen organizado y con el 5% los partidos políticos. La organización aclara que en el 26% de los casos no se determinó el tipo de agresor. 0 noticias para el norte. Y cuando te vea a ti, no te voy a decir nada. Así que ponte unos tapones en las orejas. Yo no tengo confrontación con los medios. Son los medios, y no todos, los que atacan al gobierno. La revista Proceso, por ejemplo, no se portó bien con nosotros. No es papel de los medios portarse bien, presidente, con alguien. No. Ahora bien, en cuanto a las víctimas, la mayoría fueron hombres, con 219 casos documentados. Las mujeres acumularon 88 agresiones. Detalla que se agredió también a 22 medios de comunicación y 6 radios comunitarias. La corrupción y política resultaron los tipos de coberturas que más ponen en riesgo a los periodistas. Según el reporte, sumaron 168 casos en el periodo de referencia, es decir, 50% del total. Después figuran los temas de seguridad y justicia, 23%. Además de las coberturas relacionadas con derechos humanos, protesta y movimientos sociales, con el 20%. En cuanto a los puestos, los directores generales resultaron los más agredidos, en 112 casos. Después, los reporteros, que figuraron en 81 casos. Freelance, en 38. Los corresponsales, en 17. Y los locutores, en 13 ocasiones. México es el país más letal contra la prensa en la región latinoamericana y es el más letal fuera de aquellos que están oficialmente en situación de guerra. La mayor parte de los ataques contra la prensa en México y en la región latinoamericana son perpetrados por el Estado.
¿Y cómo es que se agrede a la prensa? Bueno, pues de las 331 agresiones registradas al primer semestre de 2022, en el primer lugar se ubicó la categoría de intimidación y hostigamiento con un total de 101 casos, que representan el 30%. En segundo lugar, la categoría de amenazas se perpetró en 66 ocasiones, representando el 20% del total. En este contexto, revisemos qué dice la Fiscalía General del Estado de Puebla a través de solicitudes de información interpuestas por ciudadanos. La instancia señala que entre 2018 y 2022 se radicaron 89 carpetas de investigación. En los últimos 2 años se concentró el 65% del total. Asimismo, 3 de cada 10 fueron por casos de amenazas, que resulta el delito con la mayor cantidad al sumar 31 casos. Después se encontraron los delitos de lesiones que se consignaron en 13 carpetas. Enseguida, el abuso de autoridad, en 10. También se hallan casos de ciberacoso, robo a casa-habitación, daño en propiedad, incluso 2 hechos de abuso sexual. No obstante, la instancia apunta que aun cuando las carpetas de investigación informadas corresponden a víctimas identificadas como periodistas y o defensores de derechos humanos, no todos los hechos fueron con motivo del ejercicio de la libertad de expresión. Asimismo, especifica que 4 carpetas de investigación han sido judicializadas, una en 2019, otra en 2020 y 2 en 2022. Relacionadas con abuso de autoridad, abuso sexual y lesiones. México es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo de acuerdo con la ONU y diversas organizaciones internacionales especializadas en analizar la situación de la prensa a nivel mundial. Finalmente, de 2000 a 2022, Artículo 19 ha documentado 157 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 145 son hombres y 12 son mujeres. De estos, 22 se registraron en el sexenio de Vicente Fox, 48 en el de Felipe Calderón, 47 durante el mandato de Enrique Peña Nieto y 37 en el actual de Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de Javier Duarte, que comenzó en diciembre de 2010 y finalizó el 30 de noviembre de 2016 en Veracruz, ha sido el más letal para los comunicadores. 18 periodistas asesinadas y asesinados. Dicho estado tiene el mayor registro de asesinatos de periodistas, con 31. En el recuento de la organización hay 2 casos de periodistas de Puebla. Adrián Silva Moreno, que trabajaba como freelance, fue asesinado el 14 de noviembre de 2012 luego de cubrir una información relacionada con el robo de combustible en Tehuacán. El 15 de septiembre de 2016, Aurelio Cabrera Campos, de El Gráfico de Huauchinango, fue ejecutado con arma de fuego cuando circulaba en su vehículo de Jicotepec a Huauchinango. Hay que subrayar que Artículo 19 ha documentado que los procesos electorales son puntos álgidos de violencia contra la prensa. Si a esto le sumamos el alto grado de polarización entre la sociedad, los niveles de violencia e impunidad, no sería raro observar el registro de nuevos casos de agresiones a periodistas y comunicadores en los próximos meses. Y de eso también daremos cuenta porque siempre será mejor un número que una opinión. Es una falsedad que no se garantiza la libertad de prensa. Está amenazada la libertad de prensa. Hay que taparle la boca también a los, a los reporteros. Toda esta movilización es muestra de que como periodistas sí podemos unirnos y sí podemos movilizarnos. Lleve también su coscorrón, ¿no? Y que aprendan otros cabrones. Esos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas. Hablemos con números.